En la Morena Faz la cogemos como referente y va para todas, es decir, no es solo para ellas, sino para todas las mujeres que han sido desgraciadamente asesinadas en este año, pero especialmente nosotras seguiremos. ¿Por qué? Porque consideramos que el tema de la memoria, la reparación y la justicia en el tema de la violencia hacia las mujeres, especialmente la violencia sexual, es algo que ha estado muy olvidado y que es fundamental mantener la memoria, ¿no? Esta jornada, como habéis visto, la verdad que tiene un título así como muy de mucha cosa. Esperemos que nos dé tiempo a abordar unas cuantas de ellas. Queremos hablar de violencia sexual, pero también de sexo y deseo, pero también sobre todo de memoria, reparación y leyes, ¿no?, que está ocurriendo. Sexo, indarkeria, sexua, desira, memoria, reparación, eta legea, jardunaldia. Y para esto hemos contado, y la verdad que les agradecemos un montón a las 4 ponentes que han venido, y decimos agradecemos como siempre porque es un esfuerzo venir, pero también porque son unos momentos, bueno, estos momentos sociales y políticos muy importantes donde ellas están viviendo, que están en Madrid todas, y claro, os podéis imaginar que hay un alborotillo que supongo que algunos os contarán. Y especialmente a todas el agradecimiento, pero es cierto que tenemos que destacar a Virginia por una cuestión, porque es directora de Público, del periódico. Imaginaros en estos momentos, ¿no?, el pipí que tiene que haber y que haya podido sacar un hueco para estar aquí. Así que a las 4 que os digo vamos a contar pues con Virginia Pérez Alonso y Cristina Fallaras en esta primera mesa, y después con María Naredo y Marisa Juan, os la presentaré luego. Nosotras ahora os voy a presentar a Virginia y a Cristina. De verdad que les estamos eternamente agradecidas, y que además esta jornada, como estáis viendo, saca unas conclusiones que las está haciendo Mercedes Correts, que desde luego en mi experiencia es lo mejor de lo mejor en visual thinking, y que luego haceros la foto con esas conclusiones, porque en ese espacio de ahí os vais a llevar recogido todo lo que hoy se va a hablar aquí, y si merece la pena. Así que es que ricasco, Mercedes, una vez más por esta en torno a estos días estamos con esta jornada. Nosotros trabajamos todo el año, taller de autodefensa feminista y empoderamiento, porque bueno, para el verano y las fiestas nos parece muy importante. Y eso, el acto que os acaba de decir Asun, ¿no?, que va a ser el día 3 en la Plaza del Vínculo a las 7 de la tarde. No sabemos este año quién vendrá de representaciones institucionales, porque todavía no sabemos nada, ¿verdad?, de implantar, pero sí que queremos que haya sociedad civil como hay todos los años. Ya sabéis que es un acto muy entrañable. Además este año va a contar con participación de gente cantando como Bandada, Calle Chani. O sea, otra vez vamos a recuperar como empezábamos estos actos, así que por ellas y por todas el día 3 os esperamos también allí. Bueno, pues ya paso a presentaros a Virginia Pérez Alonso, que como os he dicho es directora de Público. Ella es experta en gestión de redacciones y en dirección estratégica de medios, tiene muchos éxitos. Voy a resumir un poco. Directora de Público desde 2019, entre 2014 y 2023 ha presidido la plataforma en defensa de la libertad de información, que lidera la denuncia de las violaciones de los derechos de expresión e información. En 2016 se convirtió en la primera mujer de habla hispana miembro de la Junta Ejecutiva del International Press Institute, el IPI, organismo del que ha sido vicepresidenta. En etapas anteriores fue adjunta al director del Mundo, vicerrectora del grupo 20 Minutos, y trabajó en 5 días, Voz de Galicia, EFE y Radio Voz, entre otros medios. Así que, como veis, tiene un amplio currículum en lo que ella es ahora directora de Público. Y junto a ella, y que van a hacer además como un tándem, esta parte de la jornada se va a centrar más en esa parte de la memoria, la reparación y también para la violencia sexual, cómo enfocarla o dónde estamos, ¿no? Y junto a ella, con ese tándem, está Cristina Fallaras, que es verdad que ha estado ya, Cristina, digamos, es como de la casa ya, ha venido ya muchas veces con nosotras a Pamplona a hablar, a presentar libros, etc. Entonces, yo de Cristina tampoco os voy a decir mucho más, creo que también la conocéis bastante. Claro que es escritora y periodista, que ha tenido muchos premios desde hace muchos años, también como novelas negras, por el premio Lassie Hammer de novela negra, también otro por novela negra por una obra que creo que era Las niñas perdidas. Bueno, ella, recordaros que lanzó en 2018 algo que estuvimos todas encantadas, que fue el hashtag Cuéntalo, que ahí nos unimos pues un montón, miles de mujeres.
que ha trabajado en numerosos medios de comunicación, en algunos me lo han tratado muy bien, pero en general ahí sigue sonriendo, a veces mordiendo también, ¿eh? Que ya, si la seguís y la... Se morder sonriendo. Exacto. Bueno, también el Ministerio de Igualdad en 2020 le reconoció un premio precisamente por su labor en la erradicación de la violencia a través del Cuéntalo y otras cuestiones que ha hecho. Ha tenido también premios de buenas prácticas de comunicación no sexista por Mujeres Periodistas de Cataluña y bueno, muchos más que no voy a extenderme porque si no haría un agravio comparativo con las demás. Y no, es decir, sabéis que tiene muchos libros que ha presentado en Pamplona, por lo menos nosotros, que yo sepa con nosotras. Y como digo, pues ahora ellas van a hacer un debate, no sé, un debate, un coloquio entre ellas, una conversación sobre este tema. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Tere, guapa, hija, que haríamos sin ti. Muchas gracias a Lourdes Vidas. Asun, amor, aquí estamos por Nagore. Aquí estamos, sí. Bueno, yo he conocido hoy a Asun, que además, bueno, yo creo que es un ejemplo de tenacidad, de memoria y de valentía. Estas son las tres cosas de las que vamos a hablar hoy aquí también. Y bueno, pues ha sido un gusto conocerte y estar cerca de mujeres que siguen adelante siempre, ¿no? Y que intentan además, bueno, pues que el resto vayamos construyendo mejoras para todas, ¿no? A partir de cosas como la que sucedió a Ana Morea. En un día como hoy teníamos preparada otro arranque de tema, pero creo que como mujeres y hombres comprometidos con la sociedad en la que vivimos, como luchadoras y luchadores por la libertad y por los derechos humanos y por la decencia política, no podemos sino empezar diciendo, y aquí acudiré a Virginia, que es la directora del público, y mi directora, que hoy se han anunciado las primeras medidas que se llevarán a cabo en el gobierno de Valencia, en el gobierno de la Comunidad Valenciana, en un gobierno de extrema derecha, y que deben alertarnos a todas porque el gobierno de Valencia se ha convertido, y os lo aviso desde ya, en el laboratorio en el que hacer las pruebas para ver cuánto aguanta la sociedad para aplicar en un gobierno de España. Se puede decir estamos en Navarra, como el otro día me decían, estamos en Murcia. Cuando esto aterriza en España, cuando decimos, me dicen, no, es que en Cataluña tenemos, bueno, es que en Cataluña si se aprueba la ley Mordaza se te aplicará igual. No, es que si se deroga la ley de violencia machista la vamos a ver derogada en todas partes. Es que si cambiamos el relato, cambiaremos la historia. Si no te importa, Virginia, porque tú lo tienes muy bien trabajado, desglosamos las medidas para empezar, porque hoy acaban de empezar ya con esto. Sí, yo os voy a leer un fragmento de la información que hemos publicado esta mañana en público explicando este acuerdo de ley 2, ¿no? Pero al hilo de lo que comentaba Cristina, me venía a la cabeza que el gobierno valenciano no es el primero en el que se llega a un acuerdo de este tipo. El primero fue el de Castilla y León, ¿no? Pero a la luz de lo que hemos visto hoy, o sea, me queda bastante claro que lo que se hizo en Castilla y León fue un experimento, que yo siempre he estado convencida de que aquello era un experimento, con cuidadito, o sea, a ver si alguien se iba a asustar demasiado, ¿no? Y aún así, o sea, pues han hecho auténticas barbaridades, ¿no? Pero claro, ya lo de hoy, digamos que sobrepasa cualquier límite, ¿no? Os leo este fragmento. Ambas formaciones, o sea, PP y Vox, han suscrito este jueves un pacto de 50 puntos en el que se borra la violencia de género y se sustituye el término violencia de género por violencia intrafamiliar, que es el concepto que defiende la extrema derecha. Dicen literalmente: defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas. Estos dos partidos han anunciado la creación además de una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas de ocupación, y además se comprometen a derogar las leyes de memoria democrática, porque dice el texto que ha pactado el PP con Vox, que la memoria democrática ataca la reconciliación en los asuntos históricos. Esto puede suponer que se paralicen exhumaciones financiadas por la Generalitat o que se frenen en seco proyectos como la elaboración de un censo de víctimas, mapas de fosas o itinerarios de memoria.
Sobre educación y lengua han acordado que los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares. También se reforzará, ojo, la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas. ¡Ojo! O sea, pues, inspección educativa, inspectores de maestros. ¡Ojo! Exactamente. Por supuesto, dan vía libre a lo que llaman PIN parental, que nosotros en el periódico determinamos de hace tiempo que no lo íbamos a llamar PIN parental, que es censura. O sea, entonces, esto, por supuesto, vía libre. Además, son 50 medidas, y estas son solo unas cuantas, pero es que sobre estas cuantas ya tienen tela, ¿no? También se aprobará una ley de señas de identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España, y se suprimirán las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los países catalanes. Esto es de esta mañana, solo este trocito. O sea, hasta este sábado, PP y Vox pueden pactar hasta 130 ayuntamientos, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues esto es lo que se nos viene, ¿no? Por lo tanto, nosotras cuando estábamos... Y 5 comunidades autónomas. Y 5 comunidades autónomas, ¿no? Y cuando hablábamos y empezamos a preparar la conversación de hoy, esto no lo sabíamos, pero obviamente no podemos hablar de memoria de violencia machista y de lo que íbamos a hablar sin pasar antes por aquí, porque bueno, pues tiene una extraordinaria relevancia, lógicamente, ¿no? Tiene una extraordinaria relevancia porque no en vano la base obsesiva de la extrema derecha y de la derecha de este país se divide en dos. Una es la memoria democrática y la memoria histórica y otra es la violencia machista. Se niega la existencia de la violencia machista, se habla de violencia intrafamiliar, en la cual según ellos meten a hombres, niños y alguno propone que animales domésticos, y no es broma. Y por otro lado, la memoria histórica directamente se borrará. Bien, yo queríamos hoy revisar, porque era importante y seguirá siendo importante que pensemos en ello, cómo la ley de memoria histórica, cómo la ley de memoria democrática puede modificar y ayudar a crecer a la ley de violencia machista o a nuestra idea y a la consideración social de la violencia machista. Para ello nos basaremos en tres ejes muy básicos, que son los 3 ejes de la memoria: verdad, justicia y reparación. Verdad, y el siguiente es garantía de no repetición. Pero verdad, justicia y reparación son los 3 ejes. Verdad, que se diga la verdad. Justicia, pues, que se condene a quien se tenga que condenar. Y reparación, que se repare a las víctimas, como su nombre indica. Yo os voy a contar una pequeña historia mía y después vamos con el relato, con la verdad. Yo fui víctima de abusos sexuales en la infancia. Yo fui una niña abusada. Y con el tiempo me he dado cuenta de que sigo siendo una niña abusada. Es decir, de que eso permanece. ¿Sí? Cuando yo me di cuenta, cuando eres una niña abusada o un adolescente abusada, normalmente llega un punto en el que te disocias y te olvidas de que eso ha pasado. Incluso cuando pasa, te olvidas de que ha pasado, tu cuerpo y tu cabeza necesitan borrarlo porque si no, no sobrevivirías. Lo mismo pasa con las violaciones muchas veces. Y de repente, un día, pasados los años, tienes lo que en psiquiatría se llama un flashback. Es decir, de repente, un día, quizás andando, quizás haciendo el amor, quizás viendo una película porno, quizás cruzándote con aquel familiar, recuerdas lo que te pasó. A mí me pasó entrada a la veintena. Y entras en shock. Entras en shock y yo por mi parte y todas las personas con las que he tratado, que han tenido en terapia, que han tenido experiencias similares de mi generación, empiezas una vida atroz en la que tu única necesidad es olvidar, porque no tienes armas para relatarte
porque como nadie ha contado antes qué es eso, no sabes a qué agarrarte. Cuando yo lancé Cuéntalo, basándome en un artículo de Virginia que narró, después de la violación de Sanfermines, narró un abuso, yo dije, compañeras, esto es lo que hay que hacer, cuéntalo, cuenta tu experiencia, tu violencia, la que has sufrido. ¿Cuál era la finalidad? Cuantas más contemos, más se sentirán identificadas. 1. 2. Más recordarán. 3. Más mujeres que no tienen herramientas para relatarse tendrán las nuestras, las asumirán y las usarán como propias. Bien, ¿qué pasaba? Que en el caso de la infancia y de los abusos de la infancia, sobre todo por parte del círculo más cercano, pero también en general, no existían. En este momento empiezan a existir, pero poco. Fijaos una cosa, el Ministerio de Igualdad hizo pública una macroencuesta sobre abusos sexuales, hecha a muchas mujeres, muchas, era una macroencuesta grande. La primera conclusión que sacaron, que es aterradora, es que solo denunciaba el 8% de las mujeres que habían sufrido una agresión sexual. El 92% no denuncian. Pero el siguiente paso, la siguiente conclusión para mí todavía era peor. Cuando les preguntaban ¿por qué no has denunciado? La segunda causa, al ladito de la primera era un 41, la segunda era un 40. La segunda causa de no denuncia, de por qué no habían denunciado las agresiones sexuales, no era porque tengo miedo al maltratador, porque ya he cambiado de vida, porque no quiero acordarme, por mis hijos, por mi entorno. Era porque las sufrí de pequeña. La segunda razón por la que las mujeres de este país no denunciamos los abusos sexuales, un 40% de ese 92% que no denuncia, imaginaos cuántas, no denunciamos porque los abusos sucedieron en la infancia. Eso se llama falta de relato. Claro, lo que pasa es que si no hay esa denuncia, o sea, y hay unos abusos que se producen de forma continuada, ahí es donde encaja perfectamente ese paralelismo entre las víctimas de violencia machista o de abusos infantiles y los represaliados en una guerra, o sea, o en un conflicto que al final termina siendo determinado, una dictadura termina siendo calificado o determinado como crimen de lesa humanidad, ¿no? Exacto. El crimen de lesa humanidad supone que cada caso pasa al plano internacional y puede ser juzgado en cualquier sitio, ¿no? Y supone que no prescribe, es decir, que en cualquier momento se puede juzgar, ¿no? Por lo tanto, en los casos de abusos a menores, o sea, esto permitiría que siempre pudieran ser juzgados y abriría la puerta a un mayor número de denuncias que hoy por hoy no se producen, ¿no? Claro, fijaros, es que si no pueden juzgarte, es decir, de la misma manera que en la memoria histórica sí dice, esto puede juzgarse porque no prescribe, porque es un crimen de lesa humanidad, denuncias. ¿Por qué vas a denunciar tú, mujer de 55 años, algo que ha prescrito? ¿Por qué vas a remover ese dolor? Pasa lo mismo en los casos de la Iglesia. Bueno, y eso en los casos en los que puedes removerlo. Claro. O sea, porque tu cabeza y tu cuerpo ha sido capaz de identificar todo eso, ¿no? Pero cuantísimos casos hay, o sea, que están absolutamente metidos dentro de las cabezas de muchas mujeres que ni siquiera han tenido la capacidad de recordar, ¿no? Ayer hablábamos Cristina y yo y de pronto, o sea, estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? De cómo vamos a tener memoria de lo no relatado, ¿no? Y según estábamos hablando de todo esto, a mí de pronto me vino una imagen. O sea, yo no tengo ningún recuerdo de haber sido abusada de pequeña, ¿no? Pero me vino una imagen y bueno, vosotras que estáis aquí, que muchas de vosotras sois mujeres ya de nuestra edad, incluso un poco mayores, recordaréis los vestiditos que nos ponían cuando éramos niñas, con los calcetinitos estos de canalé, ¿no? Y yo de pronto visualicé un vestido mío de que yo ni me acuerdo, o sea, y recordé cómo
me decía alguien en casa de no sé quién, ven, siéntate aquí, encima de las piernas, ¿no? Bueno. Y como quien fuera, o sea, vamos, me tocó las piernas, me metió la mano por debajo del vestido, o sea, yo no sé ni cuántos años tenía, ¿no? Pero claro, esto en una casa con niños no es un tema de conversación, nadie lo cuenta, nadie lo habla, o sea, siempre es un motivo de vergüenza. Bueno, y decías tú, Cristina, creo que ayer también, hablabas de cómo, no recuerdo, no sé si fue en Francia, ¿no? Que se hizo una especie de cuéntalo sobre el incesto. El Me Too Incest. Exactamente, ¿no? Y la sociedad no lo pudo aceptar, o sea, no pudo con ello, ¿no? Cuando sabemos que la inmensa mayoría de los abusos de menores se producen en el ámbito familiar. Pensar en Caperucita, en Caperucita. Su madre le dice, no vayas al bosque, porque en el bosque está el lobo. Es decir, aceptamos que está el bosque y aceptamos que está el lobo y aceptamos que es una niña. ¿Y qué hace Caperucita? Ir al bosque. Puta. ¿Sabéis? El relato es ese. No te había avisado tu madre de que no fueras al bosque. Allá tú se has ido al bosque. Niña. Es brutal la forma en que criminalizamos a la infancia y creamos silencios. ¿De acuerdo? La violencia machista no podemos mirarla sin mirar a la violencia de la infancia. Es decir, cuando se analiza la pornografía, toda la estructura, digamos, pública, casi toda la visualización, la simbología, etcétera, de la vulva, es una vulva infantil. Lampiña, pequeña, cerrada, como digo, sin pelo. Cuando hablamos de belleza, pero recordad todas vosotras, por favor, la primera mirada lasciva de vuestra historia. Recordad la primera vez que alguien os miró y os sentisteis incómodas en la infancia. Recordad cómo se está poniendo la niña, ¿eh? Cómo se está poniendo la niña. Mira cómo le salen las tetitas. Recordad, es decir, a medida que hablamos, recordamos. Eso en lo referente a la memoria, al relato, a la posibilidad de que no prescriba. Pero hay otra cuestión, que es la tortura. Bueno, claro, es que cuando sufrimos las mujeres una violencia de manera continuada y conseguimos identificarla como violencia, parece que lo que tendría sentido es asimilarla a una tortura, ¿no? O sea, dado que tiene ese componente de violencia continuada, no es una agresión puntual, o sea, es algo que sucede a lo largo del tiempo y de forma repetida, ¿no? Y entonces esto también permitiría que fuera considerado un crimen de lesa humanidad y entraría perfectamente en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, como tampoco se considera de esa manera, pues esto... Yo también sí que quería, Cristina, y perdonad que me corte a mí misma, porque según te estaba oyendo hablar estaba pensando, ¿no? Digo, jolín, en cualquier caso lo que hemos avanzado también estos años, o sea, que es súper insuficiente, ¿no? Pero, o sea, yo creo que en los últimos 10 años hemos conseguido tener conversaciones entre nosotras, o sea, y muchas veces con vosotros, bueno, que nos han permitido sacar muchos asuntos que teníamos dentro y de los que no habíamos hablado jamás, ¿no? O sea, iniciativas efectivamente como el Cuéntalo, ¿no? Pero también las redes de mujeres que hemos ido tejiendo entre nosotras a lo largo de estos años. Bueno, o sea, yo creo que está siendo un aprendizaje que espero que no se corte con toda esta panda de descerebrados, ¿no? Y que podamos por lo menos mantenerlo en nuestros círculos privados, todas esas redes ya tejidas, ¿no? Y seguir aprendiendo y relatándonos, porque lo que pasa es que lo que hay que hacer es hacer constar los relatos. O sea, el problema es cómo lo sacamos del ámbito privado a un ámbito no público, pero sí colectivo, o sea, precisamente para que ese relato quede, ¿no? Lo cual es brutal, claro. Porque hasta ahora teníamos las redes. Pero no sé si os dais cuenta de que ya no tenemos las redes. ¿Qué redes? Sociales. No, perdona, las redes sociales. De que ya no tenemos las redes sociales. Yo hace 3 años que salí de Twitter y me cambió la vida. Es decir, las mujeres que participamos en el espacio público recibimos tal castigo y tal nivel de agresión. Virginia es un ejemplo porque ella está ahí.
que participamos del espacio público, el nivel de agresión, tortura y amenazas de muerte a nosotras y a nuestras familias hace que te expulsen. Es decir, tienes que salir de ahí, tienes que salir por una cuestión de salud mental. Si me permitís, más allá de, perdona, ahora que se ha interrumpido Virginia, vale. Quien quiera interrumpir, ya sabéis, siempre que hablo yo, que levante la mano y pregunte, porque hay veces... Bueno, yo, o sea, siempre que hablemos cualquiera. No, pero cuando vengo, como estas mujeres las veo de vez en cuando, perdonadme, siempre que habla cualquiera. Preguntad, porque si no nos vamos por los cerros de Úbeda. Estábamos hablando de la verdad, justicia y reparación. Sí, estábamos hablando de que al final... ¿Cómo va a haber verdad si no hay relato, ¿no? O sea, si no contamos lo que nos sucede, esa premisa de la verdad no puede existir, ¿no? Pero vamos a pasar, yo creo, a la reparación, ¿no? La justicia se la dejamos sí, a Marisa y a María. Y a María Naredo, que vienen luego, porque nosotras nos meteríamos en camisa de 11 varas. Sí, pero la parte de la reparación es muy interesante también, ¿no? Porque claro, si lo piensas desde un punto de vista casi más metafísico, dirías, bueno, pues si no hay verdad y no hay relato, ¿cómo va a haber reparación, no? Pero bueno, yo creo que sí que la puede haber, ¿no? O sea, y yo os quiero contar una historia que a mí me cambió mucho la vida, que fue un viaje que hice a Colombia en el año 2013, ¿no? 2012-2013. Todavía Colombia era un país en conflicto y fue un viaje que hice para entrevistarme con mujeres víctimas de la guerra, o sea, que habían sido víctimas de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, me encontré, o sea, fue un viaje catártico, o sea, en el sentido de que fue tan espantoso todo lo que me encontré ahí, ¿no? Y cómo afrontaban toda esa violencia, que bueno, yo llegué aquí, me separé, o sea, bueno, en fin, o sea, mi vida de pronto dio un cambio radical, ¿no? Y creo que yo misma di un cambio radical a partir de ahí, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues había mujeres pues que, pues ya no que hubieran sido violadas, o sea, sino que habían sido violadas, salvajemente mutiladas, asesinados sus hijos, sus maridos, mujeres indígenas, mujeres de ciudades, daba igual, ¿no? Al final, bueno, pues claro, dentro del propio país de Colombia, pues hubo flujos migratorios terribles de gente que iba huyendo, pues de donde se producían los ataques y demás, ¿no? Y ahí en Bogotá hay unas zonas que son, bueno, pues como el equivalente a favelas casi, ¿no? O sea, son zonas muy degradadas, pero en las que han acabado muchísimas de estas mujeres y han terminado tejiendo redes de mujeres, o sea, que es alucinante, ¿no? Y entonces estuvimos visitando muchos de estos colectivos de mujeres y cómo trabajaban entre ellas, ¿no? Y a mí una cosa que yo aquí en España no había visto, a día de hoy no sé si existe, ¿no? Pero entonces, desde luego, yo aquí no lo había visto nunca, era cómo trabajaban en esa reconstrucción de las propias mujeres, ¿no? O sea, cómo muchas de estas mujeres terminaban por no reconocerse en sus cuerpos mutilados, en sus cuerpos violados, ¿no? En sus cuerpos, bueno, pues manchados, ¿no? Que ellas percibían como sucios, ¿no? Y entonces, bueno, hacían un montón de cosas, hacían yoga, o sea, o sea, con movimientos muy suaves, ¿no? Para que ellas fueran como muy conscientes de su, bueno, pues de su cuerpo, ¿no? Y luego esa reconstrucción pasaba siempre por el abrazo con otras mujeres, ¿no? Y por que fueran abrazos sostenidos y duraderos, ¿no? Y en ese abrazo, en esa otra edad, en esa otra mujer con la que te estás abrazando, de pronto percibían su cuerpo y lo percibían como algo bello, ¿no? Y como algo abrazable, ¿no? Y como algo querible, ¿no? Y esa era la mejor manera de reencontrarse y de volver a reconocerse en esos cuerpos que habían sido tan absolutamente maltratados, ¿no? Entonces, si no hay relato, ¿hay reparación? Bueno, en este caso sí que había relato, o sea, porque en Colombia sí que mientras estaba durando el conflicto ya había un relato del conflicto y de hecho, mira, nos están pidiendo por ahí la palabra, y de hecho había hasta, o sea, bueno, ya había un centro de memoria en Bogotá, o sea, estaba construido, o sea, y ya se hablaba de memoria y de víctimas mujeres, ¿no? Pero efectivamente esto ayudaba mucho a la reconstrucción, ¿no? Y creo que hay más elementos que ayudan a la reconstrucción, pero ahora los hablamos, pero vamos a dar la palabra. Nada, yo quería comentar que en Latinoamérica, como contaste, todo este tipo de violaciones que han ocurrido,
Además de eso, la mujer no tiene derecho a decidir si aborta o no esa violación, con lo cual pues tiene el hijo del violador y lo mantiene ella y lo cuida ella, y pueden pasar muchos momentos de ese calibre, vamos a decir, que no es menos imaginar cómo pueden salir adelante o cómo pueden mantener su vida desde esa situación, ¿no? Y además, una vez que han tenido el hijo, pues, y no está, por ejemplo, casada, es mirada como una especie como baja en el escalafón de mujer. Condenada a la marginalidad, claro. Claro, entonces todo eso va así como hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y termina, o sea, quiero decir que todo eso que a veces valora en ella, un abrazo, lo valora muchísimo, porque todo el tiempo, por ejemplo, una mujer se queda embarazada en Latinoamérica, yo soy de Chile, va al hospital y le dicen, o sea, tiene un control en todo el embarazo, en lo público. Y además de eso, pues si es joven, le dicen que si no le gustó abrirse de baja, o sea, ese es como el típico vocabulario, el trato de que se le da a la mujer joven. Yo soy profesora y allá tuve alumnas, muchas de 12 años con hijos. Sí. 12 años, madres. Mira, al hilo de eso, o sea, estaba viendo estos días una serie documental que yo os recomiendo mucho si tenéis ocasión, se llama Las muertes chiquitas, y la podéis ver en Filmin, y es una serie sobre el orgasmo femenino. O sea, son testimonios de mujeres mexicanas, ¿no? Y al hilo de lo que comentabas, hay una de las mujeres de este documental que cuenta que, bueno, que ella no recuerdo la edad, ¿no? Pero con 20, 19 años tenía 6 hijos, ¿no? O sea, ya se había casado, bueno, y había tenido 5 o 6 hijos y jamás había tenido un orgasmo. Entonces, cuando a ella le empiezan a hablar pues, sus amigas o quien fuera de los orgasmos, ¿no? Ella decía, pues igual yo lo he tenido y no me he enterado, ¿no? O sea, bueno, esto que yo creo que también hemos pensado, las que no, yo, por ejemplo, yo no he tenido un orgasmo a los 10 años, o sea, yo ya tenía 20 años cuando tuve mi primer orgasmo, ¿no? Y yo siempre pensaba, igual lo he tenido y no me he enterado, ¿no? Luego ya sabes que efectivamente, si lo tienes, lo sabes, ¿no? O sea, pero esta mujer decía, ¿no? Decía que ella, eso que se preguntaba, ¿no? Si lo habría tenido o no lo habría tenido, ¿no? Y entonces, bueno, llega un momento en el que ya se separa, bueno, ella aprende, o sea, a tocarse, a conocer su cuerpo, le enseña a su marido cómo tiene que tocarla, llega un momento en el que ella se separa, se hace prostituta, y ella cuenta, o sea, cómo siendo prostituta por necesidades vitales económicas, ¿no? Hay momentos en los que hay hombres, o sea, que le hacen también el sexo, que le cuesta no tener un orgasmo, ¿no? O sea, y pensar, no, estoy trabajando y no puedo tener el orgasmo, ¿no? Y entonces ella, o sea, en todo este relato que hacía, contaba que con sus hijos varones les empezó a enseñar cómo tocar a una mujer, o sea, porque le parecía que era clave que los hombres entendieran cómo tenían que tocar una mujer, ¿no? Y entonces dice que lo mejor que se le ocurrió fue coger un melón, partirlo por la mitad y entonces enseñarles dónde estaban los labios, cómo había que tocar y demás, ¿no? Y me pareció, o sea, un relato maravilloso, y me pareció que eso forma parte de esa reparación también, ¿no? O sea, al final tener esa capacidad de enseñar también a los nuestros, que es algo, yo tengo 2 hijos varones míos y otro de mi marido, ¿no? A mí nunca se me habría ocurrido coger un melón y enseñarles, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, al final van a tener relaciones con mujeres probablemente, y creo que nuestra tarea también debería ser enseñarles, ¿no? No solo a querernos en el sentido amplio de la palabra, sino a darnos placer, que también es una forma de amar, ¿no? ¿Por qué no? Fijaos que yo creo que de alguna forma las cosas han sucedido atropelladamente porque nos hemos dado cuenta de que por primera vez podíamos narrar y aplicar lo narrado. Es decir, cuando aparece la posibilidad de narrar, de que las mujeres se narren a sí mismas, estamos en los años 60-70 del siglo XX, no hace nada. Comparad toda la historia de la humanidad
con lo que llevamos y sobre todo con lo que llevamos desde que aparecieron las redes sociales. Es decir, yo siempre digo, y yo creo que Tere me lo ha oído decir alguna vez, que 2017 fue un año, ¿verdad?, que nos salió un poco húmedo. Y de repente, ¡pum!, salió una seta. ¡Hostia! Teníamos un dictador enterrado con honras de Estado. Y de repente, ¡top!, salió otra seta. Estaba el Valle de los Caídos, ¡top!, otra seta. El rey robaba, ¡top!, otra seta. El Pazo de Meirás, ¡top!, otra seta. Hay fosas, ¡top!, otra seta. La gente, a las mujeres les pegan, ¡top!, otra seta. La brecha salarial. ¡Top!, otra seta. Somos republicanas. ¿Qué pasó? Pasaron las redes sociales, que tienen una parte espantosa y que ya están volviéndose en nuestra contra, en contra de nosotras. Y sin embargo, cuando nacieron, nos permitieron algo tremendo, que fue hacernos dueñas de nuestro propio relato sin necesidad de invertir capital. Quien relata es quien cuenta hacia afuera. Hasta ese momento solo podían contar hacia afuera los medios de comunicación de masas. Esto era radio, televisión, cine, libros de texto, etc. De repente nos damos cuenta que podemos narrar de otra manera. Aparece el Me Too en 2017. Quiere decir que no hace falta ser un medio de comunicación de masas, sino que si todas, en lugar de contar una sola con mucho poder, contamos todas lo pequeñito, nos montamos y creamos una memoria colectiva que nos faltaba. ¿Qué hacemos paralelamente? Ostras, descubrir que aquello se puede narrar. Y dos, descubrir en lo que narra la otra asuntos que no recordábamos o no conocíamos de nosotras mismas. Sí, y es un descubrimiento que se va multiplicando y con el que no damos abasto, es decir, que nos atropellamos. Y yo cuando cuentas lo del melón y pienso, caray, les he hablado yo a mis hijos de cómo tocarse, de cómo tocar, he hablado mucho de educación sexual, pero en casa, ¿qué he hecho? ¿Vale? Ahora te doy la palabra. ¿Qué he hecho? Bien, he hecho tanto como vivir. Es decir, hemos hecho tanto como juntarnos, abrazarnos, besarnos, hablar y pensar, y aprender a pensar con. Si algo tienen estos últimos tiempos, sobre todo, insisto, de 2015 a ahora, tiene que las mujeres hemos aprendido a pensar con las otras. Porque una de las preguntas más comunes cuando lancé Cuéntalo lleva ya más de 100 millones de relatos de mujeres. 100 millones. Es una barbaridad. Cuando lancé Cuéntalo, una de las preguntas era, ¿pero esto se puede contar? Otra era, si lo cuento y no lo he contado, ¿es delito? Es decir, de repente no sabíamos qué se podía contar y qué no. Pero cuando yo cuento lo de mi infancia, Virginia dice, ostras, si a mí me sentaron en unas rodillas. Pero cuando alguien habla de una violación, dice, ¡ah! A mí, yo me acuerdo leyendo el Cuéntalo, aquellas tiras y tiras que yo leía para hacer el análisis, de repente una habló de una violación en una fiesta universitaria. ¡Ah! Y me quedé así, pensé, a mí me ha pasado esto y no me acordaba. Todo eso, es decir, el contarnos, recibir lo que las demás narran, compartirlo, asumirlo como cuerpo, ser cuerpo que asume, todo eso lo estamos viviendo y solo son 5 años desde 2017. Entonces, nos queda un tiempo tremendo y no podemos permitir que eso que hemos contado al principio, que es que van a entrar a degüello contra nosotras, a lo bestia, y no os quepa ninguna duda, no puede ser para mal. Tiene que ser para nosotras tomar una cierta distancia de eso y tomarnos el tiempo para pensar en desarrollar todo lo que nos está sucediendo, que es extraordinario. Tenemos el relato que decíamos al principio, lo tenemos ya, ahora tenemos que asumirlo y tiene que modificar radicalmente la reparación que decía Virginia. Perdona, sí. Dos o tres preguntas. Madre del amor. No, es que surgen muchos comentarios, una masculina. No sé si le va a servir de consuelo algo, pero yo creo que peor, bueno, no habría que generalizar, igual que en cada caso.
peor que abuso infantil, que es muy malo, creo que es peor ser hija de maltratador. Bueno, maltratada y maltratador. Eso es la leche. O sea, yo conozco un caso que creo que no le pegaban a ella, sí a su madre, la tuvieron que sacar de la familia y psicológicamente, después de muchísimos años, no se ha superado. Yo a usted le veo relativamente pero lo que le veo aquí no le conozco nada más, ¿vale? Creo que es peor ser hija de maltratada, creo que eso es lo peor que hay. Mira, escúchame, no, te voy a contestar. Sí, tenía otra pregunta. Sí, pero yo te voy a contestar un momento a esta. Tengo 55 años. Hay 30 años de mi vida que no recuerdo. 30, con todas sus horas, todos sus días, todas sus semanas. En algunos de ellos están mis hijos. No recuerdo ni un segundo de ese tiempo vivido. No, vale, pero creo que usted lo ha superado más que lo que le digo, pero habría que... Trabajamos en ello. Le digo, sé de lo que Trabajamos en ello. Sé de lo que hablo. Y luego les quería desde mi parte un poco más masculina, les quería preguntar si había visto esto. Conozco tres casos. Bueno, y es que al estar soltero, pues tengo relaciones que si tuviera pareja yo creo que lo tendría, sí, pero conozco tres casos y me han contado otro. Que yo fui a la biblioteca de IPES porque tenía dudas si era violencia de género, y sí, yo creo que sí es. No sé si lo habéis visto en vuestro trabajo, en el periódico y tal. Es el típico caso de una relación. Por lo que os pregunto si lo habéis visto y si os parece que es violencia de género, porque tenía mis dudas. Yo digo que sí, pero como la otra parte, que suele ser la mujer buenecita, que enseguida tal, es el típico, bueno, el caso, que había una relación y ella por lo que sea, porque el otro se pone lo que sea, celos y tal, se pone mal y ella acaba la relación, que hay mucho de eso. ¿Cómo el otro, que no acepta eso, intenta seguir chantajeando? Si me dejas, me tiro por la ventana. Si me dejas, empiezo a beber. Si me dejas, me meto droga hasta que me muera. Eso coacciona totalmente a la otra persona, que puede ser valiente y decir, mira, ese asunto tuyo. O decir, ostras, como mañana este le vea tirado ahí, que se ha tirado del cuarto piso, va al complejo de culpabilidad y tal. Yo creo que hay que ser valiente y tal, pero claro, no es tan fácil igual. Porque, ¿qué pasa? Que después de una relación de años no es lo mismo que yo le conozco a una persona un día que ha pasado 5 años muy bien, que no se olvida de uno para otro. Entonces, yo estoy convencido que es una auténtica coacción y violencia de género, porque la otra persona va a vivir siempre, ay, que es que igual se tira, ay, que es que tal, y yo soy la culpable porque le he dejado y tal, y no se puede estar viviendo y aguantando. Cualquier chantaje es violencia. Pero que eso muchas veces surte efecto, porque sabe él que haciendo eso va a coaccionar a otra persona que suele ser la mujer necesita, sin ninguna ironía. Por eso que digo. La pregunta es: si lo veis violencia, si habéis conocido algún caso. Por supuesto que sí. Hay casos a porrillo, de hecho es una práctica habitual. Es una práctica habitual, es violencia, porque cualquier chantaje, sí, es habitual. Y el chantaje dentro de... Y cualquier chantaje dentro de las relaciones es habitual también. Bueno, las soluciones ya las veremos, pero es chantaje. Pero cada vez más mujeres hacen lo que es lógico, que es decir, haz lo que te dé la gana. O sea, hasta luego, Lucas. Y chico, pues tú sabrás, o sea... Para que no se nos va a hacer ya está. Sí. Venga, más. Sí, en cualquier caso yo sí que quería matizar una cosa del primer comentario que has hecho, y es que, o sea, yo creo que no, o sea, que en mi opinión es un error comparar unas violencias con otras y decir que unas afectan más que otras, ¿no? O sea, creo que a cada uno y a cada una la violencia le afecta como le afecte, y cada una salimos de la violencia como buenamente podemos, o sea, y para unas mujeres es dolorosísimo unas cosas y para otras lo es otras, ¿no? Por lo tanto, establecer ese tipo de comparaciones yo creo que no procede. Pero al hilo de lo que estabas comentando y que decías, ¿no? Que ya tenemos construido un relato, ¿no? Y que no podemos... bueno, está empezando a construirse efectivamente, pero sí que creo, o sea, que en estos últimos años hemos conseguido mucho, o sea, muchísimo, sobre todo si lo comparamos con todo lo anterior, ¿no? En estos términos. Pero con toda la historia de la humanidad. Exactamente, en estos términos de construir relatos, ¿no?
Y creo que ahora lo que nos toca con esto que se nos viene y que hoy hemos visto en la Comunidad Valenciana es pensar nosotras, o sea, primero cómo preservamos ese relato, ¿no? Y luego cómo le damos continuidad. Porque, por ejemplo, esto que os leía antes, ¿no? De que a la violencia de género ya van a prohibir hablar de violencia de género, ahora hay que hablar de violencia intrafamiliar. O sea, eso es un intento de volver a hace 50 años o hace 30 años, o sea, es un intento de borrar ese relato, ¿no? Y yo creo que si todas seguimos narrándonos y sobre todo recuperando todo lo ya narrado, ¿no? O sea, y dándole visibilidad, bueno, pues ellos lo llamarán intrafamiliar o lo llamarán mesa, o sea, me da igual, pero nosotras tendremos que seguirlo llamando por su nombre y reivindicándolo como tal, ¿no? Porque lo que no podemos permitirnos es que eso desaparezca, y menos ahora que nunca, ¿no? Sí, el problema vendrá cuando en ciertos puntos, en ciertos límites, en ciertos extremos, eso nos lleve ante los tribunales. De eso hablarán nuestras compañeras luego, pero el hecho de que a mí me preocupó mucho el hecho de que el Supremo condenara a Irene Montero hace poco por el caso de las madres protectoras, que imagino que hablaréis de cosas, del asunto judicial. A mí lo que más me preocupa es cómo se van a volver judicialmente contra nosotras. Es decir, yo ya tengo 2 causas, 2 denuncias, ahora vendrá la tercera, que ya me han avisado que llega, sencillamente por decir cosas de sentido común, que dándole la vuelta torticeramente a través de una denuncia de abogados cristianos o de Vox directamente, se acaban volviendo en mi contra. Sencillamente el dinero que gasto, que no tengo, es decir, el dinero que gasto y que no tengo, y que ya mi madre no me puede prestar, o mis amigas, o quien sea, en defenderme, y ellos lo alargan, saben que es mentira, el juez sabe que no, el juez sabe que yo no puedo odiar a un negro, porque es que va en contra de todo lo que yo he hecho, lo que he sido, de todo lo que soy, y saben que además no tiene razón de ser la denuncia, pero admiten el recurso, y venga, y 3.000 euros más, y 2.000 euros más, y 3.000 euros más. La próxima vez no diré nada. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque el mayor atentado contra la libertad de expresión, Virginia es la que mejor lo sabe, que lleva años luchando contra esto y con la libertad de información, es el dinero, es económico. Si a mí me acogotan, si yo tengo que comer arroz con mis niños cada mes porque no estoy dando abasto para pagar algo que se me está acumulando, no volveré a escribir sobre ese tema, no volveré a hablar sobre ese tema. Desaparecerán las obras de teatro, acordaros de Pamela Palenciano, y no solo duelen los golpes, desaparecerán las obras de teatro que hablan sobre según qué asuntos, desaparecerán los libros, los tratados, los YouTubes, desapareceremos. Eso no puede pasar en absoluto, y a mí me gustaría, Virginia, si te parece, que para acabáramos hablando de placer. Me parece estupendo. De placer, porque hablamos de los cuerpos, hablamos de la sexualidad, hablamos de la violencia, y creo que si algo hemos conseguido y avanzado en estos años, y lo hablamos poco porque nos pasamos tanto tiempo pensando en la violencia que no estamos pensando en el placer, es en el cariño, y no sé si cariño es la palabra, en el gozo con nuestros propios cuerpos. Jamás en toda la historia, desde que yo tengo recuerdo escrito de cómo se narra a la mujer bella, de cómo se manejan cánones de belleza, de placer y de relaciones sexuales e interpersonales, jamás ha habido tal diversidad como hay ahora, compañeras. Le contaba a Virginia hace poco que entró a casa un amigo de mi hija, que es muy flaco y muy guapo, pero flaco. Y entonces lo agarré y le dije, ven aquí, mi flaquito favorito. Y mi hija me cogió en una parte, me llevó al baño y me dijo, mamá, no tienes por qué, para darle un abrazo, aludir a su cuerpo, igual le molesta. Ostras, y me quedé fascinada, porque mi hija es capaz de pensar en el cuerpo de su compañero, no en términos ni de sexualidad ni de amor, sino de respeto al cuerpo del otro, y eso significa que tiene respeto a su propio cuerpo.
Porque yo, su madre, después de tener 3 maridos, ahora tengo una novia y le parece maravilloso. Y el hecho de que su madre ahora sea lesbiana le parece absolutamente normal. Y a sus amigas también, y no le da vergüenza. En cualquier otro momento de mi historia, yo esto lo habría escondido, por supuesto se lo habría escondido a mi familia, y mi hija se habría como avergonzado y no sé. Bien, eso que yo estoy viviendo y que vivo en nuestras amigas de todo tipo y condición, es algo que tenemos que empezar a narrar como lo acabo de hacer yo ahora para empezar, desde nuestras experiencias personales. No solo desde las teorías, sino llegar y decir, a mí me pasa esto. Y yo ahora soy feliz con mi cuerpo y tengo 55 años y descubro un tipo de placer distinto. Y mi hija respeta los cuerpos de sus amigos. Y yo ahora he descubierto este relato, que es el relato pequeño, cotidiano, que es muy nuestro, que es el de las mujeres en la cocina, en el salón, a la puerta de la casa, en una terraza, a la orillica del mar, donde nos sale del perre. Ese relatillo que no es la abstracción. Los grandes hombres hablan en palabras abstractas. El relatillo, que es lo que a mí me gusta, es lo que creo que nos va ahora a ayudar al placer. Y nos toca el placer, compañeras, y no el castigo. Y luego una cosa que a mí me maravilla, ¿no? No sé, yo he tenido la imagen siempre, ¿no?, de las mujeres mayores, y lo he visto en mi familia, ¿no?, que pues las mujeres en el pueblo que se vestían de negro, ¿no?, cuando alguien moría y tal, ¿no? Entonces era como esa imagen de bueno, por un lado de sumisión y de que estábamos aquí para sufrir, o sea, no nos quedaba más remedio que sufrir, hiciéramos lo que hiciéramos, ¿no? Entonces, de pronto, descubrir en las otras, ¿no?, esa capacidad de sentir placer, ¿no?, y expresarlo además, ¿no?, y que muchos de esos cuerpos que tienen la capacidad de sentir placer han sido cuerpos ultrajados, violados, masacrados y maltratados, o sea, habla de la maravillosa capacidad que tenemos de reconstruirnos, o sea, y de seguir siendo mujeres vivas en todo el sentido del término, ¿no? O sea, que es lo más maravilloso que nos puede pasar y que podemos compartir con todas las demás. Y como son las 6, yo creo que cortamos, ¿no? Bueno, pues las preguntitas, ¿alguna preguntita? Claro. ¿Alguna preguntita? Oye, o si queréis contarlo bien, que os lo pasáis también. Sí. Que nos vayáis. Digo. No. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Tú ya has preguntado. No. Ah, ya, venga, otro señor. Luego te damos. Sí, ahí. Bueno, especialmente hablar del placer, pero si no tengo la oportunidad quería preguntarte. Yo tengo una amiga que denunció a su marido por abusar de sus hijas. Han pasado 6 años y ahora mismo ella la han separado de las hijas están en un centro acogido, digamos, separadas además de ellas mismas, ya hace un año. Y digamos, es en el País Vasco, que no se ha sentido apoyada por ninguna institución ni demás. De hecho, le han dicho que las asociaciones que han intentado trabajar en el País Vasco han tenido que dejarlo porque han tenido represalias y demás. Entonces, igual luego, no sé si podríais darme algún consejo para ella, a dónde podría recurrir, porque no sabe realmente dónde. Mira, ayer fui a ver la obra de Pamela Palenciano, la nueva, se llama Arrancamiento. Lo que le han hecho a esa madre es un arrancamiento. Se llama arrancamiento, que es cuando la madre denuncia abuso sexual o violencia física o psicológica contra los hijos y acaban quitándole a las hijas o los hijos. Tenéis la ventaja, tienes la suerte de que aquí está Marisa Coan. Marisa Coan es periodista de Público, es la periodista que ha tratado esos temas. Público es el periódico primero que habló de esas madres. Las madres protectoras las llamaron a través de Infancia Libre al principio. Marisa Coan es la mujer, la periodista. Marisa, si no te importa, es ese señor. No, bueno, lo que me gustaría decir es que esta es una de las realidades más ocultas que hay en el tema de las violencias sexuales y la violencia de género. O sea, yo creo que hasta hace muy poco esas madres, ninguna de ellas tenían ni un altavoz, ni siquiera la capacidad de contar lo que les había pasado, porque básicamente
entran en el sistema de justicia denunciando un hecho muy concreto, tienen informes que atestiguan que eso es así, que sus hijos pueden haber sufrido esa violencia, entran en el sistema de justicia, que termina aplicando lo que se llama un síndrome de alienación parental, es decir, se empieza a dudar del relato, si no se cree el relato de los niños, si no se cree el relato de las madres, entonces pasan de ser víctimas a ser victimarias. Entonces el relato cambia. Cuando el síndrome de alienación parental entra dentro del sistema de justicia, dentro del juzgado, cualquier cosa que las mujeres quieran hacer para revertirlos, va a ir contra ellas, se las va a considerar locas, van a pensar que son ellas las que tienen un problema mental. Y sorprendentemente, digo sorprendentemente porque pasa muy a menudo, no son casos aislados, sorprendentemente la justicia y la sociedad termina asumiendo que es normal que una madre pierda la custodia de sus hijos por no ha intentado protegerlos. De eso yo creo que hablaremos un poco más en la parte en la segunda parte, que tiene que ver con este relato y con estos cuentos. Es decir, lo que le ha pasado a tu amiga conocida, le ha pasado a cientos, a miles, le está pasando en este país, incluso habiendo prohibido utilizar el síndrome de alienación parental, sigue ocurriendo, y eso es algo además que, bueno, Naciones Unidas llamó la atención a España muchas veces sobre qué es lo que está pasando en la justicia. Es decir, no son madres locas, son madres a las que en el sistema de justicia las han triturado. Podemos hablar un momento de todas maneras, perdona, digo, por si te interesa, en estos momentos en el País Vasco hay varias organizaciones de mamás protectoras, o sea, que están trabajando este tema muy bien. Digo, yo luego te paso, si quieres, los contactos. No sé en qué parte del País Vasco está, pero vamos, hay en todos, o sea, hay en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava y en Navarra. Y además son potentes, ya. O sea, que sí, que dentro de las dificultades y tales son grupos bastante. Luego yo te paso eso también, si quieres, ¿vale? Cabría preguntarnos como sociedad. Es que he visto otra palabra por detrás, antes de darte a ti, que es RP, sin más. No, perdona. Sí, por eso. Sí, la semana pasada salió una encuesta en Alemania sobre jóvenes entre 18 y 35 años. Y los resultados eran que el 34% de los adolescentes habían pegado un bofetón a sus parejas, hombres, claro, y habían justificado como que era una forma de dominarlas. ¿De dominarlas? Dominarlas, sí. Habla Alemania, sí. Y habla del 34%. La respuesta de 1000 hombres entre 18 y 34 y 35 años. Entonces aquí lo que pienso yo, bueno, a los jóvenes, a los más jóvenes, ¿no? ¿Qué podemos hacer Pues mira, yo te voy a dar mi opinión. O sea, yo creo que esto no tiene una solución fácil y que lo que estamos viviendo, no solo en España, sino en muchos países europeos, también en América Latina, es una reacción a todos estos avances de las mujeres en los últimos años. O sea, y es una reacción que determina mucho el comportamiento de la gente más joven, ¿no? Porque yo creo que ellos lo han vivido de una forma muy intensa, e incluso podría parecer que ha habido hasta un cierto vuelco, ¿no? O sea, de un momento en el que parecía que muchas chavalas y muchos chavales estaban completamente volcados en el feminismo, a lo que está sucediendo un poco en estos últimos años, ¿no? Es una reacción, yo quiero pensar que pasará, o sea, pero no tengo ninguna certeza de que vaya a suceder, ¿no? En cualquier caso, esto, como la lógica indica, que la manera de evitarlo sería tener una educación, una enseñanza, digamos, muy centrada en reconocer todas estas violencias y en explicar a los chavales y a las chavalas, bueno, pues cómo se funciona y cómo hay que actuar en determinados casos, ¿no? Pero ya vemos qué es lo que nos viene, ¿no? Sacar la ideología de las escuelas, entiendo que lo que significa es precisamente eliminar cualquier formación. Claro,
Sacar esta, efectivamente. Exactamente. Tenemos... Yo lo único, un momentico, sí, hay otra palabra... Déjame que acabo de contestarle a él también. Tenemos un problema gordísimo, 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 y hay que enunciarlo. Los hombres no llevan el mismo camino recorrido que las mujeres. Las mujeres llevamos un siglo escribiéndonos, pensándonos, analizándonos, mirándonos a la cara, mirando todo lo que pasa, leyéndonos, creando teorías, recreando, revisándonos, constantemente, preguntándonos, incumbiéndonos. No dejamos de hacer eso constantemente. Es decir, no sé cuántas autoras he leído, no sé cuántas leyes he revisado, no sé cuántas veces me he corregido a mí misma lo que pensaba después de hablar en foros como este. No sé cuantísimos foros acudimos al año donde prácticamente hay solo mujeres. Y siempre, constantemente van a un lado y a otro a preguntarse. Con esas armas, con esas herramientas, nos enfrentamos a lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es lo que os acabo de contar, que en 5 años se ha revolucionado el relato de las mujeres. Bien, no ha ocurrido lo mismo por parte de los hombres, y aquello que no ha ocurrido por parte de los hombres adultos es lo que sufren los chavales y los menores en general. Hay un fenómeno aterrador que se llama manosfera, o aquí machosfera, manosfera, que viene de man y de sphere, esfera, manosfera. La manosfera es un conjunto de grupos que agrupa a varios millones de hombres cuyo único rasgo común es la misoginia, donde se enseña a maltratar a las mujeres, donde se enseña a matar a las mujeres, donde se enseña a violar a las mujeres y donde se premia ese tipo de actitudes. Ha empezado a estudiarse, fijaos qué cosa, porque hace tiempo que existe, ha empezado a estudiarse cuando en Estados Unidos se han dado cuenta de que varias de las matanzas de los últimos 2 años han sido perpetradas por hombres que pertenecen a la manosfera y que salen de ahí y perpetran los asesinatos o las masacres o las matanzas que parecen matanzas sin ton ni son y que de repente, son de hombres blancos, no son islamistas, no son negros, no son son hombres blancos de extrema derecha, misóginos. Yo recomiendo al respecto un libro de Laura Bates que se llama Los hombres que odian a las mujeres. Es muy interesante, analiza este fenómeno porque se metió dentro. Pero tenemos que empezar a hablar en serio de que los hombres son quienes deben trabajarse y no vamos a trabajar por ellos. Y que si no se trabajan los hombres son los hijos y los jóvenes quienes están sufriendo. Es decir, la desorientación que tienen los chavales, pongamos entre 13 y 30 años, entre 13 y 23, 25, 28 años, la desorientación es absoluta. ¿Y qué hago? ¿Y si la toco puedo tocarla? ¿Y si le digo tal está mal? Pero si es que hasta los hombres adultos que vienen a veces, no sé si te puedo hacer esta pregunta. Chico, pues pregúntatelo tú. Yo tengo un problema gordo con eso, es decir, trabájatelo tú. Tengo la sensación de que esperan el amparo y la tutela de las mujeres también para su avance, de que esperáis la tutela y el avance también para vuestro avance. Preguntaos, ¿por qué no estáis revisando vosotros, como nosotras, que dedicamos horas y horas y horas y horas y horas al día, a la semana, al mes? Y esas horas son dinero porque todo el tiempo es económico. O sea, todo lo que dedicamos a saber sobre nosotras mismas y por lo tanto hacer mejor y menos violento el mundo en el que vivimos, es tiempo que restamos a nuestros hijos, a nuestra producción laboral, a nuestra producción, en mi caso literaria, da igual, a todo al ocio. Vale, eso nos está llevando a cabo por parte de los hombres y antes o después tenemos que denunciarlo porque está creándose una brecha tremenda sobre todo entre la gente joven, entre hombres y mujeres. Antes de pasar a las palabras, yo es que quería sobre esto añadir una cosa. Entonces, bueno, el tema que has comentado de la manosfera, que yo nunca lo digo bien, por ejemplo, con el tema de la manada fue muy utilizado, quiero decir, foro coches, habéis oído hablar de la red, precisamente como un ejemplo muy claro que vivimos aquí con el tema, ¿no?
Y yo de esta última cosa, es decir, aparte de lo que está comentando Cristina de que los hombres, bueno, que ya es hora, que ya les toca mover el culo, y con perdón, quiero decir, en el sentido de que se pongan a trabajarse también, ¿no? Todo el asunto. Sí que me parece, por ejemplo, en la línea de esa transformación de fondo y que está ocurriendo, yo quiero recordaros, por ejemplo, que digo por insistencia, por ejemplo aquí se aprobó un maravilloso programa Escolae, que ha sido, vamos, una buena práctica reconocida, etcétera, porque lleva el tema realmente dentro de los centros educativos, claro. Porque no es algo que viene de fuera, tal. Y la derecha ha tenido el objetivo desde que empezó a por él, y hay que defenderlo con uñas y dientes. Está muy transformado ya, es decir, ya no es como lo aprobamos. Es decir, pero son temas que es que nos los tenemos que tomar muy en serio, porque claro, al final desaparecen, no nos hemos enterado, y eso es lo que hace que se cambien también los pensamientos y las relaciones, porque es un programa que es todos los días, desde 0 años hasta la universidad, el trabajo de la educación sexual, afectiva, el feminismo, la igualdad, o sea, trabajado desde dentro, es lo que puede transformar, ¿no? Luego otra idea que yo creo que es importante, que por ejemplo con chicos jóvenes, es importante que trabajen hombres, claro, porque sus referentes son hombres. No somos nosotras los pueden escuchar, decir, sí, pero sus referentes son hombres. Entonces es importante, todos los grupos que está habiendo de hombres, a mí me da igual cómo se llamen, si de nuevas masculinidades viejas, quiero decir, que estén trabajando este cambio y que se llaman feministas y que además se trabajan en ese sentido, es muy importante darles hueco y lugar para trabajar con chavales chicos, que ¿no? Es yo por aportaros, Sí, claro. Perdón, había... Sí, ahí hay una palabra, ahí hay otra, sí, tranquilidad, allá atrás. Sí. Bueno, buenas tardes. Hola. Yo quería hablar sobre lo que estaba hablando el caballero y lo que estaba hablando otro caballero. Son dos temas que también están pasando aquí en Pamplona. Uno con la comunidad inmigrante y otra con las chicas más jóvenes de aquí también. Hemos tenido 3 casos. Bueno, yo soy defensora de derechos humanos, incluso mi nombre es María Susana. Tuvimos un caso de una chica que fue primero violentada por su novio, una chica de 15 años y un chico de 16 años. Se habló con los padres, se hizo una denuncia, dijeron que porque era un juego no pasaba nada. Bueno, la chica intentó dejarlo, el chico fue a por ella 2 veces. Después se le ha quitado sus llaves de la casa, del piso, se ha metido a su piso, ha intentado tirarla por la ventana, se hizo la denuncia de nuevo, no prestaron atención porque dijeron que esto era un juego, porque según eso al chico ya lo estaban tratando y había dicho que eso era un juego entre ellos. ¿Por cuántos juegos, Nacho? Hija, vale, luego siguió, la violó, le rompió la nariz y siguió esto para la ley que el chico estaba en un tratamiento porque eso era un juego que ellos tenían. O sea, ¿a dónde lleva todo esto? ¿Qué tocó hacer? Sacar la chica de Pamplona. Y estamos hablando de una niña española. Ahora imagínate lo que nos pasa con las chicas inmigrantes. En sus colegios tienen quien las persigan. En sus barrios tienen quien las persigan. Las chicas que no tienen de otra y se meten a trabajar de internas tienen a su trabajador, su empleador que las persigue, las abusa, las maltrata, las humilla. Y nosotros pensamos que al salir nosotros de nuestros países huyendo de una violencia vamos a llegar a un país, digamos, civilizado, y no va a pasar. Está pasando, y está pasando con las mismas chicas y las mismas mujeres de aquí. ¿Quién ha dicho algo sobre arreglar este problema? Nadie. ¿Qué pasa con las madres que denuncian? Lo mismo que estaba pasando con él. Mira, hubo una chica que denunció a su expareja porque tocaba a su niña, la trataba psicológicamente muy mal. Ella lo ha denunciado y que ha hecho servicios sociales y le ha quitado sus niños. Le han quitado sus niños, sí, arrebato. Mira, otra chica, también inmigrante, no tenía dónde quedarse, no tenía dónde dormir ni nada, le han dado de acogida un lugar. En este lugar la han metido con más personas y tienen 2 chicas preadolescentes, donde no tenían ni siquiera intimidad para poderse vestir, no tenían intimidad para poderse duchar, no tenían intimidad para dormir. ¿Qué ha hecho esta mujer? Le han tocado a sus hijas, le ha denunciado. ¿Y qué ha hecho servicios sociales? Le ha quitado a sus hijas. O sea, tenemos un problema gordo. En toda España, sí, estoy hablando también de aquí, de Pamplona, que está pasando, y nadie dice nada. Te vas a las entidades que se supone que deben de proteger a estas madres y
qué hacen? Le dicen, mira, esto tiene que ver servicios sociales no sé quién, servicios sociales no sé cuándo. Yo a Tere la he molestado en ocasiones, muchísimas ocasiones también, para que me ayude a llevar este tipo de temas, donde no tenemos otra salida que aguantar y callar. Pues no, yo soy una que yo no me voy a callar ni voy a aguantar. Mientras yo más pueda, más gritaré por esas que no pueden hablar. Pero hay muchas. Como te he dicho, ahora vendrá Marisa Coan y vendrá María Naredo, que son especialistas en tribunales y en y en leyes, perdón, y en aplicación de leyes, y creo que serán están más capacitadas que nosotras para responder a eso. Pero que sepas que empieza a ser no solo una práctica habitual, sino alarmante. Alarmante. Pero hay una ventaja. Empezamos a decirla en voz alta, porque hace mucho tiempo que sucede. Y empezamos a decir que un porcentaje enorme está cruzado por el racismo, por la aporofobia y por una cuestión de clase. Del arrancamiento, digo. Y eso también es importante. Mira, tenemos otro caso que su padre denunció al hijo y ahora Susana, están todos en contra intenta de ese hombre. hacer un poquito porque hay una palabra más y tenemos que entrar en otra mesa, ¿vale? Si quieres luego hablamos un poquillo más, ¿vale? Sí, está aquí. Vale, no, iba un poco como siguiendo lo que estaba diciendo ella. A mí yo me quedo muy contrariada, o sea, violencia machista, 22 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año en España, en este año, es verdad. Según cifras oficiales. Los que han salido en medios de comunicación, por ahí iba, ¿no? O sea, es verdad que ahora salen los medios de comunicación, se hace eco, se van contando, vale, muy bien. La mujer asesinada, se dice, hay veces que había denuncias previas, otras no. Entonces, está muy bien que se diga en voz alta, cosa que hace años no se hacía, ¿no? Pero ya está, ahí se queda. Entonces, o sea, las siguen matando. Entonces, no sé si se os ocurre algo que habría que hacer o cambiar cosas, porque evidentemente, vale, muy bien, se dice y la gente se manifiesta, pero la realidad es que las siguen matando. Entonces, creo que no ha cambiado nada en eso, ¿no? O sea, es un paso muy importante, vale, muy bien. Pero bueno, como trabajáis en medios de comunicación, un poco como que, no sé, ¿qué se podría hacer? Porque el objetivo es que las dejen de matar. Pero venimos, o sea, yo creo que es importante también echar un poco la vista atrás, ¿no? O sea, venimos de un tiempo en el que esto se consideraba violencia doméstica, estaba en el ámbito de lo íntimo y de lo privado, por tanto, no se podía hablar de esto fuera, ¿no? Pasamos de ese momento a el momento de narrarlo. También te digo, narrarlo sin demasiado interés, por parte de la mayoría de los medios. O sea, esto se ha convertido en una cifra. Para la mayor parte de los medios es una cifra y es como... Yo me lo imagino a veces, ¿no? En ciertos periódicos, yo he trabajado en unos cuantos y he visto cómo se abordaba la información sobre violencia de género, ¿no? Y es como, bueno, pues ya está, o sea, mira, que es que hay otra más, pues venga, otra más, ¿sabes? O sea, desde luego nada que ver con cómo se contaba, por ejemplo, el terrorismo, o sea, nada que ver de cómo se contaba periodísticamente el terrorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos mujeres. O sea, si fueran hombres, los asesinados todos los días, te aseguro que... Te quiero decir que creo que el camino está siendo excesivamente lento en comparación con el problemón que es. No. Yo creo que lo vemos... Yo no creo que sea lento, o sea, creo que al final, si lo miramos con una perspectiva temporal histórica, o sea, en muy pocos años han pasado muchas cosas. Lo que pasa es que, obviamente, las que estamos en este momento queremos ver más cambios, o sea, queremos ver cómo mejoran las cosas, ¿no? Yo, francamente, no tengo respuesta a tu pregunta. O sea, creo que mientras los hombres no sientan como propias todas esas muertes y todos esos asesinatos, estaremos exactamente igual que estamos. O sea, esto se ha asumido institucionalmente como hay el minuto de silencio de rigor, a la salimos todos, pim pam, se acabó, ¿sabes? O sea,
no se siente como propio. Y luego también, o sea, creo que hay un desacompasamiento, que es muy importante también, entre el sistema de justicia y la realidad de lo que ocurre. O sea, y me imagino que eso llegará un momento, espero que llegue el momento, es que ellos saben mejor María de esto que yo, ¿no? Yo espero que llegue el momento en el que esto se acompase. Creo que ahora estamos en un momento de desajuste, o sea, de lo que están comentando mucha gente aquí, ¿no? Que se hace una denuncia y la respuesta de la justicia es la opuesta a la que se esperaría, ¿no? Y creo que es porque todavía no se ha asimilado todos los cambios que se están produciendo, creo, es mi opinión personal. Pero... Yo voy a hablar también desde el punto de vista de comunicación y de construcción de relato, porque tampoco sé de aplicación política de las leyes. Así como, voy a repetirme un pelín, pero no, un poco más, así como nosotras sí nos hemos cambiado de lugar históricamente, de donde estábamos en un lugar silencioso, sumiso y de no denuncia, y nos hemos puesto aquí, que es, voy a ver qué quiero de mí misma, voy a ver qué quiero de vosotras, voy a ver qué quiero de nosotras, voy a ver qué quiero de ellos, y lo hemos pedido, nunca todas, pero se ha dado ese paso. Hay un núcleo que no se ha movido, y en torno a todo esto que te acabo de decir, hay libros, hay películas, hay series de televisión, hay revistas, han cambiado los anuncios, hay youtubers, hay podcasts, ¿verdad? Todo el grueso de la población masculina, todo el grueso de la población macho, no ha elaborado ninguno de estos pasos, y no hay películas. Si nos sirve Brokeback Mountain de hace 15 años, bienvenida sea. No hay programas de televisión ni de radio. El otro día salió como gran noticia un futbolista de fútbol americano que se declara gay. Bueno, no, ese luego con el bolso, pero antes, que se declaraba. No hay una construcción ficcional que nos haga entender eso. Ayer aludía no me acuerdo cómo se llama, 100.000 millones de abejas. Sí. 20.000, perdona, ya son muchas mis abejas. Tengo yo un abejismo. Tengo un abejismo total. 20.000 millones de abejas. Bien. Da igual, muchos millones de abejas, oye. Muchos millones de abejas. Podemos hablar de la infancia trans. Podemos hablar en las tertulias de televisión basura a las que yo acudo. Porque los niños les obligan a tomar hormonas, porque les come el cerebro sus padres, porque sus padres les... Y se puede crear un relato honesto, con buena intención, claro, limpio, ficcional, que nos explique lo que somos. Porque en la literatura, la creación, el arte, cualquier relato nos explica lo que somos. Y en este caso, yo creo que hemos creado, hablan de directoras, escritoras, en todos los ámbitos de creación de relatos, de historias, de contar historias. No está pasando lo mismo. Mientras no pase lo mismo, lo único que hay es una defensa, un encastillamiento en aquello que eran y que ya no son, porque ya no son. Y a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo que sigue la masculinidad, que a mí no sé si hay nueva, a mí me preocupa que se hable de una nueva masculinidad, porque me gustaría que no hubiera ninguna masculinidad, ni nueva, ni vieja, ni medio pensionista. Pero en cualquier caso, se habla de algo que en realidad no es más que una modificación de lo antiguo. Mientras eso no cambie, nos seguirán matando. Nos seguirán matando de todas formas. La cuestión es el tránsito, o sea, todo el terreno intermedio entre una vida tranquila y el asesinato. Hay tantas violencias que cruzan desde una vida tranquila hasta el asesinato, tantos millones de mujeres, claro, pero en esas, en cambio, en esas sí se ha avanzado, y es bueno mirar a eso, creo. Y denunciar esas ahora es más fácil, y la protección contra esas es mucho más sana. Yo he acompañado a mujeres a Plaza de Castilla, a mujeres violadas, a niñas, a chavalas, y te aseguro que ahora
la vida es completamente distinta para esas chicas. Rosa Castillo es su juzgada. Bueno, eso, sí. No, pero íbamos, Marisa, íbamos donde podíamos, o sea, salíamos corriendo con la chavala. Ah, perdona, vale, a los juzgados, íbamos a los juzgados así, oye, y ni lavarse, no te laves, por si acaso no sabíamos qué hacer. Chica, tenemos protocolos, hemos aprendido, hay tantas cosas nuevas y de verdad que no tengas la sensación de que no ha avanzado porque ha avanzado en alguna cosa y en otras matarán porque matar es costumbre. Hay aquí una palabra que no repetirá, quiero decir. Yo creo que algo que no hemos tratado y creo que no ayuda nada a las mujeres es en la adolescencia la visualización precoz de pornografía a partir de 10 años. Se vende a la mujer como un objeto, y además ya en grupo y te dan ideas, se cosifica a la mujer de una forma bárbara. Y en casa puedes ver lo que veas, pero cuando salen con el móvil, con el as... Pues sí. Entonces eso me parece a mí que ven el sexo como pornografía y como no se permite hablar ni educar, pues es lo que ven. Para eso. Si se aplica escolar, eso. Pero hay que hacerlo. El melón de Marisa, hoy de Virginia, el melón de Virginia y de las mujeres colombianas es el mejor ejemplo contra la posible deseducación del porno. Es decir, a cualquier crío o cría que le hables abiertamente, con cariño y con una idea de lo que es el placer, detectará la violencia. Yo tengo esa experiencia con los míos. Pero lo es, o sea, por seguir un poco la línea de Cristina, si me permitís, igual voy a ser un poco burra, porque yo tengo la sensación desde hace unos años de que hay muchos padres que tienen hijos pero que no educan hijos. O sea, quiero decir, al final, cuando a los chavales tienen acceso a un teléfono inteligente desde muy pequeños, pues sabemos que van a tener acceso a un montón de cosas, ¿no? Y bueno, o sea, cuando te preocupas de que tengan una educación, ¿no? Y de hablar con ellos y de, bueno, pues de atender sus necesidades intelectuales, si me apuras, ¿no? O sea, y reflexivas. Bueno, pues al final no te queda casi otra que confiar en que ellos llegue un momento en el que disciernan también, pues como dice Cristina, bueno, pues el abuso, la violencia de lo que no lo es, ¿no? El problema es que creo que hay muchísimos padres que no hacen ese trabajo, o sea, y que dejan a los niños y a las niñas con un teléfono. Bueno, lo habréis visto mil veces, o sea, en los restaurantes, cuando llegas a un restaurante que hay gente con niños y les ponen un iPad o un teléfono, ¿no? O sea, bueno, pues es como un aparcaniños, ¿no? Y al final el acceso que están teniendo a todo tipo de cosas a través de ahí es tremendo, ¿no? No sé, esto tiene mala solución, pero en fin, no quería dejar de decirlo. ¿No? Bueno, si os parece, digo, porque ya son las 6:30, por intentar cumplir el horario, ya sabéis que ahora hay continuidad, que el tema sigue dando de más. Entonces, les voy a despedir a ellas dos que se vayan ahí. Muy bien. Y pasaremos con vosotras. No sé si queréis que hagamos unos minutos sí, para ir un al poquito. baño. Sí, por favor. 5 minutitos, ¿vale? Mientras cambiamos.